Os presento mi última adquisición y mi primera compra a través de eBay, la conocida web de subastas. Era un modelo que siempre me había gustado, pero que había quedado fuera de mi colección por no haber tenido acceso a él en su momento. Al ver el anuncio por casualidad, decidí adquirirlo, entendiendo que no se disparaba de precio. Esto es, el TGV naranja en su versión de 4 elementos, editado en este caso por Lima en la década de los 80. Un modelo con mucha solera por el que no se ha podido ocultar el paso del tiempo. Con un curioso, por otra parte, simple sistema de enganche entre las cabezas y los coches de conexión, y que se aprecia haber rodado mucho por el desgaste de sus ruedas, lo que le hace vibrar ligeramente en rodadura. Con uniones entre coches basculantes similares a las del Ave de Cato o el Pato de Star Trek. El modelo está bien acabado, con un buen detalle salvando su edad. Cuenta con aros de adherencia en las 4 ruedas del boje tractor. Su valor: un modelo icónico de los ferrocarriles franceses, el primer tren convencional de alta velocidad y uno de los más veloces del mundo, que en tramos opera a velocidades de hasta 320 km/h y que tiene el récord de mayor velocidad en condiciones especiales de prueba desde abril de 2007, al alcanzar 574,8 km/h en la línea París-Estrasburgo. En este caso, el sistema de apertura de la carcasa no es como el que estamos acostumbrados, debido a que existen distintos puntos de encastre entre lo que sería el chasis inferior y la propia carcasa. Y el más sorprendente, uno en el punto trasero que dificulta aún más la separación. Por lo tanto, es necesario empezar soltando este punto para después tirar el chasis hacia atrás, librando el contrapeso, porque si no, no saldrá con facilidad. En su interior podemos ver una bombilla de filamentos, junto con un compendio de resistencias, dado que se trata de un modelo analógico y un motor sin volante de inercia, puesto que no existían en aquella época. Si queremos digitalizar el modelo, podemos empezar retirando el plástico ya desgastado que hace las veces de aislante entre los cables y el contrapeso. Luego, con paciencia, iremos soltando cables y resistencias uno a uno, ayudados de un soldador, con cuidado de no quemarnos los dedos. No es este que vemos el más adecuado para la labor, demasiado grande, pero no tenía otro que funcionase. Luego podremos empezar a soltar los cables del decoder, el naranja y gris a los polos del motor, aunque en este caso en sentido opuesto a lo que se ve en la imagen. Dado que sobra cable en el decoder, deshacemos las uniones de los cables de fábrica que captan la corriente de la vía a través de las ruedas. Y luego unimos el cable rojo a la toma derecha y el negro a la izquierda en el sentido de la marcha. Desconectamos también los cables de la bombilla, aunque no sin dificultad, lo que provoca una muesca por no tratarse del soldador adecuado.
y unimos el cable blanco y el amarillo a aquella. Una vez corregido el error, podemos ver cómo quedan definitivamente los cables. Aprovechamos la circunstancia para limpiar las placas de contacto del boje de conexión con la ayuda de un palillo antes de proceder a cerrar la carcasa. La conexión a la bombilla no funcionó, quizás estaba fundida o se fundió en la manipulación. Difícil retirarla de su encastre después del calentón. No me metí con la de la cabeza de cola. Imprescindible, eso sí, levantar desde atrás la cabeza para encajar en el coupler los coches. En rodadura no podemos decir que su rodar sea fino tras el arranque, es algo brusco, igual que las paradas. Queda patente así la ausencia de volantes de inercia. Por otra parte, se defiende bastante bien a velocidades moderadamente altas, sin ser demasiado ruidoso, teniendo en cuenta los años que pesan sobre el modelo y los kilómetros recorridos, a excepción de ese pequeño vibrar, más perceptible a baja velocidad, y de que no podemos pasarnos de velocidad, ya que su estabilidad se resiente, obviamente en determinados lugares de mi maqueta, sobre todo descensos en curva, por lo que termina por descarrilar. Así que, en mi caso, conviene hacerlo transitar a una velocidad no demasiado alta.